Buenos días a los televidentes de Cheme TV Noticias. Hoy contamos con una invitada especial, como es la doctora Mónica Fierro, desde la ciudad de Loja. También contamos con la presencia también de nuestro amigo y director del programa de salud en Cheme TV Noticias, como el doctor Cristian Encarnación, con quien vamos a tener un diálogo, una entrevista, con una invitada especial, como es la doctora Mónica Fierro, quien mencionábamos desde la ciudad de Loja un enlace con ella donde estará dando a conocer muchos pormenores en lo que concierne a lo que es salud. Saludos también a nuestros conterráneos allá en los países de Europa, acá igualmente en Ecuador, como es en Perú, Lima, y Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. Bueno, doctora, muy buenos días. Cheme TV Noticias agradece esa invitación que nosotros hemos hecho, contado con ustedes, esperando pues que nuestros oyentes y televidentes salgan con un buen agrado. Doctor Cristian Encarnación, también muy buenos días. Guaquillas y el mundo los escucha. Muchas gracias, Carlos. Bueno, iniciamos este segundo programa de Hola Mi Doc, un programa que nace con el objetivo de tratar temas de singular manera relacionados a la salud pública, a la salud local, nacional e internacional. Muy buenos días a quienes nos observan aquí en la localidad de Guaquillas, en la provincia de Oro, a nivel nacional, y a los ecuatorianos que se encuentran fuera de nuestro país. Muchísimas gracias por aperturarnos a través de la página web de Cheme TV. Hoy tratamos un tema muy importante. El 25 de noviembre celebramos el Día de la No Violencia contra la Mujer, y en este caso específico vamos a hablar sobre la violencia basada en género, la atención, la promoción y la prevención, específicamente en temas de derecho. Así que por eso vamos a dar inicio a lo que significa el tema de la violencia basada en género, y para ahondar un poquito en el tema vamos a dar paso a un video explicativo que nos dará a conocer un poco del círculo de la violencia y sus fases específicamente. Así que vamos a dar paso al video y luego continuamos con la entrevista. El ciclo de la violencia contra las mujeres. ¿Conoces a una amiga que esté en una relación violenta? ¿Te preguntas por qué ella continúa en esa relación? Cuando alguien vive violencia, se encuentra en un ciclo espantoso que se repite una y otra vez, como un remolino. Esto va dañando su autoestima, la aísla de las personas y cada vez es más difícil salir de la relación violenta. Conozcamos las 3 fases del ciclo de la violencia contra las mujeres. El ciclo comienza con la fase de acumulación de tensión, donde las mujeres van notando que sus parejas están más susceptibles, le responden con enojo o enfado, y ante cualquier diferencia de opiniones o situaciones de la vida diaria, encuentran motivos para pelear o para minimizar sus opiniones. Esta tensión se produce porque los hombres están acostumbrados, desean y esperan que sea su opinión la que prevalezca. Pero en realidad la situación no va a mejorar. Todo lo contrario, si seguimos en una relación así, estamos en grave peligro. El ciclo se va a repetir y los ataques de seguro serán más graves y nos harán más daño. En la tercera fase, arrepentimiento y reconciliación, el agresor pide perdón a su pareja, le hace regalos, promete que no volverá a agredirla y trata de mostrar arrepentimiento. Le hace creer que se siente muy culpable y que nunca más lo volverá a hacer. El falso arrepentimiento mantiene la ilusión de que él cambiará y que todo estará bien, lo cual hace que la relación continúe. Sin embargo, tarde o temprano habrá otra nueva pelea que desencadene un nuevo ataque y el ciclo se repetirá. Luego de un tiempo, luego de varios ciclos, algunas de las fases serán cada vez más breves, llegando incluso a desaparecer. La fase de acumulación de tensión será más corta. Ante cualquier pelea, la respuesta inmediata será el ataque, y la fase de arrepentimiento también irá desapareciendo. El agresor ya no mostrará remordimiento ni buscará reconciliarse, porque sabe que no tendrá castigo y será perdonado. El ciclo se hace cada vez más corto
y los ataques más frecuentes y severos. Y sin darse cuenta, después de tantas amenazas, insultos y golpes, la autoestima de las mujeres baja, se sienten deprimidas, sin esperanzas e incluso culpables de la conducta de su pareja y con vergüenza sobre lo que dirán sus amistades y familiares. Todo esto influye en que no se sientan capaces de romper con la relación. Cuando nos enamoramos, creemos que la situación puede mejorar si nos esforzamos y luchamos. Recordemos el mito de que el amor lo puede todo. Pero en realidad, la situación no va a mejorar. Todo lo contrario, si seguimos en una relación así, estamos en grave peligro. El ciclo se va a repetir y los ataques de seguro serán más graves y nos harán más daño. No dejemos que esto suceda. Estemos muy atentas y atentos a las primeras señales del ciclo y no permitamos que continúe avanzando. Bien, muchísimas gracias. Este es un video muy explicativo de la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, y para arrancar quisiéramos destacar qué es la violencia de género, ¿no? Es aquella que se ejerce contra las personas en distintos ámbitos de forma sistemática. Es una manifestación extrema de la desigualdad de géneros que someten a las mujeres, a las niñas y a todas aquellas personas que no reproducen los patrones dominantes de masculinidad. Y como hemos visibilizado, existen 3 fases de las cuales están muy enraizadas de lo que comúnmente sucede en el entorno de la violencia, llámese esta en diferentes ámbitos, en familiar, laboral, en donde podemos evidenciar que existen etapas por las cuales podemos nosotros reconocerlas una vez que las víctimas puedan visionar, ¿no?, qué les está pasando. Entonces, en este sentido, existe un sistema de atención que en este caso la institucionalidad del Estado a través del Ministerio de Salud Pública realiza la atención y programas de prevención para la violencia de género, específicamente en capacitaciones, en foros y en diferentes otras formas, trabajando con la comunidad y con los actores locales, fundamentalmente de la organización o de la sociedad civil. Así que damos la bienvenida a la doctora Mónica Fierro, coordinadora zonal 7 de la Secretaría de Derechos Humanos, a quien agradecemos su presencia en esta mañana para hablar sobre este tema, ¿no? Usted, doctora, en calidad como representante de esta cartera de Estado, ¿cuál es su misión dentro de la Secretaría de Derechos Humanos? Bienvenida. Muchas gracias, apreciados Carlitos y Cristian. Gracias a Cheme TV Noticias. Es importante la vinculación directa de los medios de comunicación de manera responsable para poder tratar estos temas que llevan consigo el tratamiento altamente sensible, humanizado, responsable, y gratitud desde la Secretaría de Derechos Humanos. El Estado ecuatoriano, el gobierno, a partir del 14 de noviembre del 2018, en el decreto ejecutivo asignado con el 560, crea la Secretaría de Derechos Humanos como una entidad que se encarga de algunas funciones, entre ellas la más importante, la prevención y erradicación de todo tipo de violencias. Al tener esta competencia legal como Secretaría de Derechos Humanos, nos corresponde entonces territorializar la política pública de prevención y erradicación de todo tipo de violencias en atención al principio de corresponsabilidad. ¿Por qué corresponsabilidad? Porque territorializar esta política pública depende de todos y todas desde nuestros espacios. Por un lado, los diferentes niveles de gobierno, el nivel de gobierno central, provincial, cantonal, parroquial. Por otro lado, la institucionalidad del Estado, que somos las 22 instituciones que formamos el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar violencias, así como también al momento de conseguir la territorialización de esta política pública, es importante unirnos en forma corresponsable con la sociedad civil organizada y con la familia.
Entonces, nosotros como institución buscamos además que estos espacios en donde podemos coordinar nos permita responder de manera oportuna y efectiva ante los hechos de violencias, entendiendo que todos los hechos de violencias dependen de algunas premisas que más adelante las hemos de conversar, querido Cristian, que usted las conoce porque somos parte de este gran sistema y que precisamente para ello hoy estoy y así comunicarnos con todas y todos quienes hoy se conectan con Cheme TV Noticias para poder ampliar este conversatorio en cuanto a la violencia basada en género. Bien, nosotros conocemos la realidad de nuestro cantón. Lamentablemente estamos pasando por una situación muy compleja en donde la violencia está a la orden del día. Lamentablemente se han incrementado algunos actos delictivos, pero esto también está ligado o relacionado con la violencia basada en género. La misma situación local en Huaquillas de estar en un lugar donde se pueden observar algunas ilegalidades, procedimientos un poco complejos por la misma condición de ser frontera. Al momento que conocemos de un caso de violencia basada en género, siempre decimos un dicho: entre hombre y mujer nadie se debe meter, o entre marido y mujer nadie se debe meter, y muchas de las veces somos como cómplices de la violencia. ¿Qué medidas tenemos como ley para entregar algún tipo de protección a la víctima de violencia basada en género de forma inmediata? Bien, para quienes nos escuchan, es importante que nosotros también, desde la institucionalidad del Estado, llevemos un mensaje que permita que desde la institución del Estado nos miremos como seres humanos y nos identifiquemos en los demás como seres humanos sujetos de derechos. Al tener este empoderamiento individual y reconocernos como sujetos de derechos, podemos realmente llegar con el mensaje haciendo una gran diferenciación, querido Cristian, querido Carlitos, a la ciudadanía en general. La violencia no se suscita de la misma forma, con las mismas circunstancias que la rodean en el área urbana y rural. Hay que hacer esa diferenciación. Entonces, al no tener las mismas connotaciones, también reconocemos que no existe el mismo sistema de protección de derechos para restituirlos de manera inmediata cuando han sido vulnerados. No es igual en la zona urbana y en la zona rural. Ahí nace la responsabilidad de que podamos hacer acciones que permitan que los sujetos de derechos conozcan la forma de exigibilidad al momento de que sus derechos han sido vulnerados, en este caso a través de violencia basada en género. Existen algunos instrumentos internacionales que han sido reconocidos por nuestro país, que reconocen que la violencia es un problema de salud pública. La violencia afecta no solo a la víctima directa, sino también a la víctima indirecta, y esa es la necesidad de que al momento de que se comete una violación a los derechos humanos, una vulneración de derechos a través de la violencia, se pueda contar con un sistema de protección que se active de forma inmediata. Es por ello que esta necesidad que ha sido puesta de manifiesto a través de las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres a lo largo del tiempo, hizo que nazca un instrumento en el año 2018, específicamente el 5 de febrero, a través del registro oficial signado con el número 175, que es la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar Violencias. Los instrumentos existen en el país. Lo que tenemos es que comprometernos desde la institucionalidad del Estado a empoderarnos también como funcionarios públicos y llevar ese mensaje a la comunidad. Esta ley tiene 4 acciones integrales. Está el eje de prevención, está el eje de atención, protección y reparación integral. Son ejes que nos comprometen, de acuerdo al artículo 13 de esta ley,
a que un sistema local, como lo manifesté, funcione de manera inmediata, dé respuestas de manera sensibles, dé respuestas de manera humanizada. El eje de prevención trata específicamente de la misión que tenemos en la sensibilización y concientización para conseguir que en todos los espacios, sean estos en nuestros espacios personales, individuales, familiares, institucionales, en los espacios comunitarios, conseguir a través de acciones que se territorialicen, porque la misma acción no la vamos a poder hacer en Huaquillas, en Machala, la misma acción no la vamos a poder hacer posiblemente en Zaruma, ¿sí? En Loja mismo, hablando de la zona 7, en Zamora, porque la realidad territorial, poblacional, las costumbres, los enfoques mismos de movilidad humana, interculturalidad, intergeneracional son distintos. Entonces, este eje nos permite a través de esta ley que todos y todas nos comprometamos a efectivizar acciones de sensibilización, concientización que permitan deconstruir los patrones socioculturales que nos marcan una diferencia entre hombres y mujeres. Por supuesto que somos diferentes. Biológicamente el hombre y la mujer es distinto, tenemos características físicas diferentes, incluso en cuestión de actividades también. No todas las actividades las podemos hacer de forma igualitaria. La igualdad nace ¿en qué parte? En la igualdad de acceso a oportunidades y a derechos. Esa es la igualdad que anhelamos entre hombres y mujeres, identificando que la violencia no solo afecta a las mujeres, por supuesto, grandemente afecta a las mujeres, consecuencias fatales cuando existe un femicidio, todo el entorno sociofamiliar, pero también afecta a los hombres porque afecta a los niños, a los adolescentes y en fin, la violencia se convierte actualmente no solo en una violación de derechos humanos, sino también en una pandemia mundial. Esta es precisamente la oportunidad para que en este eje todos y todas nos comprometamos a deconstruir esos patrones socioculturales que nos diferencian, que nos decían anteriormente, el hombre azul, ¿sí? La mujer rosado, el hombre con carros, la mujer con muñecas, el hombre no llora, la mujer sí. Esos patrones y estereotipos nos han diferenciado y lastimosamente es la estructura misma de la sociedad y de estos patrones que van fortaleciendo los hechos de violencias. De otra parte, viene el eje de prevención, el eje de atención. Hablamos ya del de prevención. El eje de atención, en cambio, se refiere al servicio que nosotros damos a las víctimas de violencia, que debe ser un servicio multidisciplinario con profesionales de la salud mental como psicólogos clínicos, trabajadores sociales, asesoramiento y direccionamiento legal a través de abogados, que sean equipos especializados. ¿Especializados por qué? Porque la misma materia de tratar a víctimas de violencia trae consigo conocer por un lado los enfoques, ¿sí? Que la premisa mayor es el enfoque de derechos humanos y la transversalización con el enfoque de género, de interculturalidad, haciendo estas diferenciaciones que permitan que la atención sea inclusiva, que la atención sea especializada, sea también individual, de acuerdo a las necesidades de la víctima, porque no todas las condiciones personales son las mismas de las víctimas en territorio. Y además buscamos a través de este eje que se pueda especializar, si es que no lo tenemos, a nuestros equipos para que esta atención que se proporciona a víctimas realmente sea una atención humanizada. De otra parte viene ya el eje de protección. Es un eje que claramente, como su nombre lo indica, pretende proteger de manera inmediata a la víctima. ¿De qué forma? A través del otorgamiento de medidas de protección administrativas de forma inmediata. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes pueden efectivizar este eje de acción inmediata? Son los GATS cantonales, a través de la conformación
y fortalecimiento, en el caso de tenerlo, de las juntas cantonales de protección de derechos. Y por otro lado, lo hace también el Ministerio de Gobierno a través de las tenencias políticas, de las comisarías y de las intendencias. Quienes en territorio, sea cantonal o parroquial, haciendo la diferenciación de las necesidades en la zona urbana y rural, quienes sean víctimas de violencias, pueden acudir a estas entidades, a estos organismos que he enunciado, sean a las juntas cantonales, en los cantones y en las parroquias al teniente político. No para que estas entidades llamen a la otra parte y hagan una especie de mediación, que es lo que estamos observando en las parroquias. Señora, en el hogar hay que mantener la paz, así mismo es, se pelea, después se vuelven a unir y no pasa nada. No, a quienes nos escuchan, si son autoridades o es la ciudadanía que nos están escuchando, por favor, existe prohibición legal expresa que en los casos de violencia de género y de violencia en el ámbito intrafamiliar no existe mediación. No puede darse la mediación. Tienen que efectivizarse acciones de protección inmediata, por un lado, porque esta ley es tan integral que no solamente pretende proteger a la víctima, sino a su entorno. Es uno de los objetos protegerla, prevenir, erradicar violencias, pero esta ley, dentro de estas medidas de protección, tanto las juntas cantonales como las tenencias, las comisarías, las intendencias, pueden a la par en su resolución ordenar la reeducación de la persona agresora. Porque, ojo, podemos proteger a la víctima, podemos separarla del entorno de violencia, podemos incluso incluirla, porque son estas las medidas de protección, incluirla en una casa de acogida, insertarla con sus hijos incluso, para evitar y para prevenir y cesar que esta violencia sea realmente con desenlace fatal que conlleve al femicidio. Pero ¿qué pasa con la persona agresora? La persona agresora no puede quedar tampoco para que este círculo de violencia que se rompió, que se fraccionó, se siga dando en otro espacio, con otra mujer, quizá con otros niños o niñas o adolescentes. Entonces, ese es el trabajo integral y la corresponsabilidad de las juntas cantonales de protección y de los tenientes políticos, de los comisarios, de los intendentes, para que las resoluciones en cuanto al otorgamiento de medidas de protección sean de manera integral. De otro lado, viene ya la reparación integral como otro de los ejes de la ley que se encarga de trabajarla como ente rector de la Secretaría de Derechos Humanos, tomando en cuenta que lo que nosotros tenemos como misión es la de territorializar la política pública, ¿sí? Uno de los instrumentos es la ley, porque existen otros instrumentos también dentro del orden legal. Dentro del eje de reparación integral, en sí, la reparación integral trae consigo al ente jurisdiccional. Los jueces son los únicos que ante una vulneración de derechos declarada como tal pueden hacer efectiva la reparación integral, sea esta material o inmaterial. Entiéndase la material, que es económica, y la inmaterial, que es la simbólica, que lleva consigo algunos mecanismos de reparación, como son las disculpas públicas, como son el hecho de la restitución misma de los derechos a través de la inclusión de la víctima a algunos de los programas que la institucionalidad del Estado lo puede hacer efectivo. Pero claro, hay que tomar en consideración que esta reparación integral tiene que mirar que todos los hechos de violencia tienen circunstancias distintas, que las condiciones de las víctimas son individuales y personales, que los factores de riesgo también en los que está la víctima también llevan consigo que la protección por un lado sea individualizada y la reparación también. Y por otro lado también el perfil de las personas agresoras. Es súper importante que no dejemos de lado, tanto en la protección como en la reparación, la integralidad de la reparación misma a través de sus mecanismos. Es súper importante lo que dice la ley respecto a que la reparación integral
siempre va a conllevar a devolver a la víctima que no se lo ha logrado, al estado en el que fue su vida luego de esta vulneración de derechos, luego de la violencia. No se lo ha logrado realmente. Nadie podrá recuperarse de un hecho de vulneración de derechos si es una violencia que incluso, imagínense, dejó en la orfandad a niños, niñas y adolescentes, que sería la violencia extrema de un femicidio. Pero eso es lo que busca la reparación, devolver a la víctima, si es que no fue el desenlace fatal con un femicidio, devolver al máximo su proyecto de vida que vaya en armonía con lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso es en sí lo que trabajamos con las 22 instituciones que, de acuerdo a lo que establece la ley en su artículo 13, esto es contar con un sistema nacional integral para prevenir y erradicar violencias, y este sistema nacional debe adecuarse a lo local. Realmente usted, Cristian, sabe que algunas acciones se han podido emprender en Huaquillas como zona de frontera sur, algunas acciones que han dependido realmente de toda la convicción que hemos tenido para poder llevar el mensaje no solo a la ciudadanía, porque por un lado podemos empoderar a la ciudadanía de cuál es la ruta efectiva para que exija, cuando sus derechos han sido vulnerados, exija su restitución inmediata. Pero este compromiso también va de la mano a la institucionalidad como tal del Estado, es decir, a nosotros como funcionarios. Ese debe ser nuestro compromiso también. Existe una ruta que visibiliza que hay protección, pero si llega una víctima que le costó tanto en un ciclo de violencia, que le costó tanto romper el silencio y se choca con una institución que no la atiende de manera humanizada, créanme que la víctima lo más seguro es que va a regresar al entorno de violencia y Dios no quiera, el desenlace fatal sea su muerte. Sí. Sí, mi estimada doctora, realmente un abordaje muy amplio, muy objetivo de lo que significa la ley, y en el marco como usted lo mencionaba, de aterrizar la política pública en nuestro territorio, se han hecho diferentes acciones en el marco no solamente del accionar o la articulación de la institucionalidad del Estado aquí en Huaquillas, sino también de la organización civil, ¿verdad? Así que en esto, por esto ha nacido la Mesa Técnica de Erradicación de la Violencia aquí en Huaquillas, una mesa que ha venido trabajando específicamente en temas de violencia basada en género, con el cual hemos articulado diferentes acciones, de la cual usted como coordinadora zonal 7 ha participado muy frecuentemente y la está liderando con las diferentes instituciones, en este caso con la jefatura política del Cantón Huaquillas, así también con la organización de mujeres de la provincia del Oro y del GAT municipal de Huaquillas. Justamente de lo que usted mencionaba, atendiendo a que aterrice esta política pública, se está en un primer debate ya la ordenanza municipal para el tema de la atención de violencia basada en género en Huaquillas. Sería una de los primeros cantones en la provincia del Oro, el primer cantón que realiza una ordenanza municipal y que obviamente debe irse acoplando a nuestras condiciones y a nuestras circunstancias en el territorio. ¿De qué forma participa la Secretaría de Derechos Humanos en la construcción de esta ordenanza, pero además en su aplicación efectiva? Bien, justamente uno de los temas relevantes en la provincia del Oro es la sociedad civil de mujeres organizada. Realmente las mujeres en la provincia del Oro, a través de los espacios en donde hemos podido compartir, ha permitido que la voz que han levantado, por supuesto, siempre creo cuando uno levanta la voz, cuando uno hace una especie de disidencia, digámoslo así, lo hace siempre de forma objetiva. Yo creo en el feminismo, que es un feminismo de protesta objetiva y de propuesta también. Entonces, esto se ha reflejado en la provincia del Oro, porque realmente en los espacios en donde la institucionalidad ha podido trabajar el Estado, es los espacios que han nacido de la sociedad civil. Entonces, las mujeres se han organizado
y son quienes han ampliado estos conocimientos que ellas los tienen, estos saberes también que han ido adquiriendo a través de su corresponsabilidad en territorializar esta política pública, han ido cimentando espacios como mesas técnicas que nos han permitido al Estado unirnos y trabajar. Es digno de resaltar en el Oro, y lo hago realmente en todos los espacios, porque en la provincia del Oro, el movimiento de mujeres, la organización civil de mujeres, son un referente a nivel nacional. Y este referente a nivel nacional ha permitido que se consigan en el Oro algunos espacios con la institucionalidad que de poco se van fortaleciendo. Tal es el caso de Zona de Frontera Sur en Huaquillas, el apoyo incondicional de la señora vicealcaldesa, quien realmente como presidenta de la Comisión de Género ha permitido trabajar conjuntamente con la sociedad civil y con la institucionalidad del Estado en la creación del instrumento que permite contar con legislación y a la par con el presupuesto que precisamente permita territorializar esta política pública. Al inicio de mi intervención lo decía, por un lado, el nivel de gobierno central está generando una política pública que debe ir aterrizando en territorio. Por supuesto, falta mucho por hacer. No puedo decir que hemos hecho todo, querido Cristian. Carlitos, en realidad a la ciudadanía falta mucho por hacer, pero hemos dado un paso gigantesco. Cuando Huaquillas está a punto de convertirse el Cantón Huaquillas en el primero de la provincia del Oro en contar ya con este instrumento, como lo es la ordenanza, que permita contar con el presupuesto y territorializar esta política pública. Entonces, realmente, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué es lo que hacemos en cuanto a contar con estos instrumentos, en cuanto a contar con legislación? Nosotros desde hace mucho tiempo atrás contamos con instrumentos técnicos que hemos aportado a los diferentes GAT cantonales a nivel del país para que esos instrumentos técnicos sirvan como base para la construcción de las ordenanzas. Okay. Son instrumentos técnicos, querido Cris, amplios, son nacionales, que están incluso formando parte de la página principal de la Secretaría de Planificación. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Planificación direcciona en forma directa y activa a los GATs. ¿Para qué? Para que puedan en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial ir visibilizando las diferentes políticas públicas que deben incluir en sus PDOTs. Entonces, ahí nosotros aportamos de manera técnica a la construcción de estas ordenanzas, pero usted sabe que desde la sociedad civil nace la necesidad, como se lo ha venido cumpliendo en Huaquillas, de poder tener estos instrumentos. Correcto, muchísimas gracias, mi estimada Mónica. Realmente ha sido importante la entrevista con la cual hemos tenido con la doctora Mónica Fierro, coordinadora zonal 7 de la Secretaría de Derechos Humanos. Queremos agradecer muy explícitamente, aparte a nombre de Cheme TV y de este programa Hola Mi Doc, un programa de la comunidad para tratar temas específicos y en esta ocasión en temas de violencia basada en género. Así que un mensaje muy claro, muy contundente de lo que hace la institucionalidad del Estado en el territorio, en nuestro a nivel nacional, para erradicar la violencia de género y generar una cultura de paz. Así que nos quedamos con un mensaje muy positivo. Las mujeres de ninguna manera pueden sentirse o deben o deberían sentirse valientes al salir de casa. Simplemente deben sentirse libres. Un mensaje claro desde la propia comunidad huaquillense a las mujeres, y que además creo que es importante que sepan que no están solas, que existe una institucionalidad del Estado que ha forjado un condominio de acciones que van a favorecer, a proteger, a atender y a restituir derechos. Muchísimas gracias, doctora Mónica Fierro, por atender nuestra petición de esta importante entrevista. La dejo con las últimas palabras. Muchas gracias. Yo creo que los valores que uno debe siempre cultivar son la lealtad y la gratitud. La lealtad siempre a la ciudadanía,
que ha confiado en los servicios que la Secretaría de Derechos Humanos, como ente rector del Sistema Nacional de Protección para Prevenir y Erradicar Violencias, presta en la ciudad de Huaquillas. Nosotros realmente tenemos un punto de atención con el apoyo del Consejo de la Judicatura allá, y también tenemos un convenio de transferencia de recursos y de coordinación con el Movimiento de Mujeres del Oro para que funcione también el Centro de Atención Integral. Realmente para nosotros es un compromiso, no solo como Mónica Fierro, coordinadora zonal de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo creo que la convicción nace del ser humano porque somos pasajeros y pasajeras en la institucionalidad del Estado, y qué mejor dejar sentado algunos compromisos, y como usted lo decía, que me pasarán unos años y recordaré que en el Cantón Huaquillas existe una ordenanza de la que también como Mónica Fierro fui parte. Yo quiero agradecer, la responsabilidad es suya también, Cristian, en llevar estos mensajes a la comunidad a través de los medios de comunicación. Mi mensaje final sería de que como mujer, como ser humano, creo firmemente que la corresponsabilidad nos permitirá que en todos los espacios, no solo en los espacios con la comunidad, sino desde el interior de uno mismo, podamos deconstruir patrones socioculturales que nos permitan dar lo mejor de nosotros a todos y todas para prevenir y erradicar violencias. Porque aparte es nuestro derecho y es el más alto deber del Estado. Permitirnos vivir en un espacio, en un país, en un Huaquillas libre de violencias. Gracias a HMTV, apreciado Carlitos, muchas gracias por este espacio, que no es otra cosa el de comprometernos aún más con la ciudadanía de la provincia del Oro, en este caso del Cantón Huaquillas, a quienes aprecio muchísimo, y que me ha permitido realmente como Mónica Fierro posicionar algunos temas que más adelante espero los pueda ver como una realidad para que estos espacios sean libres de violencia. Muchísimas gracias a nuestros amables televidentes, a quienes nos escuchan. Damos por finalizado este segundo programa. Nuevamente muchísimas gracias, doctora Mónica Fierro, y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Y será hasta la próxima ocasión. Nos encontraremos el próximo día sábado a las 10 de la mañana con un nuevo programa. Vamos a hablar sobre el tema del VIH, tema muy importante por conmemorarse el 1 de diciembre, el Día de la Lucha contra el SIDA. Así que muchísimas gracias, un caluroso abrazo hacia Loja, mi estimada Mónica, un abrazo inmenso, muchísimas gracias. Muchas gracias también. HMTV Noticias, contamos con nuestra radio, periódico y canal virtual, ahora con enlace nacionales, binacional e internacional, en noticias, sucesos, crónica roja, farándula, deportes, sociales, entrevistas en vivo y todo lo que acontezca en el mundo entero. HMTV Noticias, estamos en Avenida La República y Arenillas, diagonal al Puente Internacional de Huaquillas, segundo piso, oficina de Diario Correo. HMTV Noticias.